Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Eric Alarcón Arias, integrante del Grupo 10. El mí corresponde explicar los primeros puntos a tratar acerca de este proyecto. Bueno, para empezar, en el año 2020 se empezó la pandemia a nivel mundial, la cual, además de ocasionar que las tasas de mortalidad en los países del mundo se eleven a niveles inimaginables, trajo consigo también diversos tipos de contaminación ambiental provocados por sus métodos de prevención. El número de contagios ha disminuido notablemente en muchas zonas del mundo. Sin embargo, en zonas específicas como lo serían los focos de infección, estos casos se han mantenido igual o incluso han empeorado. Un artículo de la OMS publicado el 14 de diciembre del año 2019 establece de que un factor determinante para poder crear focos de infección sería el mal desecho de estos residuos domésticos. Entonces, este tipo de residuos domésticos han sido siempre un problema. No obstante, hoy en día son productos indispensables para tomar las medidas de prevención contra el COVID-19. Esos productos contaminantes son contaminantes biológicos en potencia ya que poseen agentes patógenos. Un artículo publicado en la revista The Conversation por el ecologista Narcis Prat Fornels de la Universidad de Barcelona el 6 de agosto del 2020 determina de que los niveles en los que han aumentado estos residuos sólidos como parte de un factor contaminante han sido demasiado elevados y que obviamente trajo consigo crear focos de infección al estos poseer agentes patógenos. Un ejemplo de que esos residuos han aumentado notablemente es el caso en el país de Bangladesh, donde el río Padma se han incrementado los niveles en un 58% con respecto a los niveles del 2018. Según un estudio realizado por el Global Environment Facility, se estima que el 58% de este aumento, un 44% corresponde a desechos como mascarillas, guantes de látex y demás materiales de prevención contra el COVID. Este no es el único caso, ya que también existen casos como por ejemplo en Argentina, en el Río de la Plata, y sin ir más lejos, en el río Chillón, el cual ha sido uno de los más perjudicados a nivel nacional. Ahora, un artículo del país publicado el 12 de agosto del año 2020 señala de que efectivamente estos residuos son contaminantes en potencia y que están íntimamente relacionadas, esos focos de infección están íntimamente relacionados a zonas de contaminación extrema. Ahora, para explicarlo un poco mejor, debido a estos casos, diversos estudios señalan que al haber un incremento de residuos sólidos domésticos, se crean zonas de extremo peligro, ya que las mascarillas, al contener agentes patógenos, generan, generan la propagación de este virus. Además, en muchas zonas aledañas a ríos contaminados es donde existe una mayor tasa de infectados por COVID-19. Un claro ejemplo son un par de estadísticas sacadas de una zona llamada Uttar Pradesh, en India, la cual está entre dos de los ríos más contaminados por la contaminación que trajo consigo la pandemia, el Ganges y el Yamuna. Ahora, según este estudio, se estima que entre las semanas del 12 al 25 de abril del año 2021 se han reportado 394.610 casos, de los cuales han habido 2.013 muertos en tan solo esas semanas. Aproximadamente 155 muertes por día en una pequeña región del país. Y al igual que en esta región, ha aparecido zonas aledañas a los ríos contaminadas, son focos infecciosos donde se reportan una gran cantidad de casos. Pasando al siguiente punto, el cliente que uno podría señalar de esta problemática serían las personas afectadas. Ellos serían los usuarios, a los cuales se les tendría que proveer de soluciones. Ahora, estos afectados no son simplemente personas que están de paso. Obviamente hay muchas comunidades que viven aledañas a estos ríos y tienen que sufrir el día a día de vivir en un foco de infección, exponiéndose siempre y no permitiendo tener una vida tranquila. Entre las características de estos afectados tenemos sus trabajos. Por ejemplo, un artículo de la revista DW señala que la mayoría de las personas que viven aledañas a los ríos más contaminados alrededor del mundo poseen negocios locales. Ya podrían ser generar puestos en un mercado, como así vender de manera independiente sus productos. Ese sería uno de sus trabajos a nivel profesional.
Además, a nivel social, se buscan obtener mayores ventas en sus negocios para así poder ganar relevancia dentro de su rubro. Y dentro de un ámbito personal se busca lograr una sensación de calidad ambiental y mejorar la condición salubre para poder vivir una vida plena. Esto como lo logran o tratan de hacerlo, generando iniciativas de descontaminación y limpieza. Obviamente estas iniciativas no son bien implementadas, ya que al exponerse demasiado a un foco de infección, ellos terminan contagiados. Y finalmente tienen como trabajos de apoyo generar puestos de empleo, para así ayudar a sostener la economía de los vecinos y hacer trabajos de limpieza zonales. En un artículo de la revista y Agua, señala que en estas playas y ríos los niveles de contaminaciones son alarmantes, sobre todo en desembocaduras, y es justamente en esas zonas donde estas comunidades están presentes. Buenos días, profesor. Mi nombre es Luciano Andraicha Sinaupari, soy del grupo 10 y estaré explicando el perfil del usuario. Entre las frustraciones de nuestros clientes está el hecho de que la limpieza de los ríos que realizan las autoridades correspondientes muchas veces abarca solo el recojo ineficiente de residuos. Debido a esto, el agua y las riberas siguen contaminadas y es un peligro inminente para las poblaciones aledañas, ya que están expuestas a patógenos que se encuentran presentes. En nuestro contexto resaltaría el COVID-19. Además, las quejas más comunes de los ciudadanos conscientes de esta problemática es que tanto personas como industrias utilizan los ríos como botadero. Hay grupos de voluntarios, de hecho los mismos habitantes de la zona, que realizan una limpieza en la medida de lo posible y manifiestan que es un fastidio estar realizando quejas constantes acerca de la regularización del arrojamiento de estos residuos. Finalmente, tenemos las alegrías. Nuestro usuario tiene distintos tipos de alegrías, pero lamentablemente gran parte de ellos no cuentan con muchas de ellas, aunque sean necesarias. Dentro de ellas está cuidar de sus seres queridos, contar con salud y tener dinero para sustentar su día a día. Tener agua para poder cubrir sus necesidades básicas y al mismo tiempo poder continuar con sus tradiciones dentro de sus culturas. Por otra parte, las alegrías esperadas son no contagiarse del COVID y que los ríos puedan recuperarse de la contaminación que han sufrido. Al plantear una solución para esa problemática, las alegrías inesperadas serían poder disfrutar de un ambiente más saludable, además de poder crear una conciencia ambiental. A continuación voy a exponer las fuentes de mi parte del trabajo. La primera fuente nos da la relación entre los ríos y la contaminación producida por el sector industrial, así como se expuso en la última parte de frustraciones del cliente. La segunda fuente nos expone la amenaza que representan los ríos contaminados en referencia a la fuente de patógenos que estos representan para las poblaciones aledañas. La tercera fuente nos da cifras de la escasez de agua potable en ciertas zonas, además de la exposición de la problemática del saneamiento de fuentes de agua. La cuarta fuente nos da un ejemplo significativo de un río contaminado, en este caso el río Ganges, que representa una fuente de enfermedades por los niveles de contaminación alarmantes, además de explicar cómo esta contaminación amenaza no solo a la salud, sino a las tradiciones culturales de las personas que hacen uso de sus aguas. La quinta fuente nos da ejemplos de algunas enfermedades que se transmiten por aguas contaminadas y la última fuente son manifestaciones de personas aledañas a un río en la región de América del Sur que expresan los problemas que representan en su día a día los niveles de contaminación que no solo no es apto para consumo humano, sino que es un fastidio por los malos olores que el río emana. Yo soy Lucía Garay y les estaré exponiendo acerca del mapa de valor y de encaje. Antes de comenzar, me gustaría reiterar lo ya mencionado por mis compañeros acerca del problema que estamos estudiando, que queremos confrontar en nuestro proyecto, ya que diferentes medios han señalado esta problemática, pero vamos a mencionar dos. En este caso tenemos un medio internacional que sería la agencia EFE, la cual ha señalado que un estudio en Ecuador ha encontrado residuos del COVID en los ríos de la capital, es decir, en Quito, y otro estudio generado por nuestro diario nacional, que sería El Comercio, donde han señalado que el 75% del plástico generado por la pandemia acabará en vertederos y mares, es decir, también afectará a los ríos. Por ello, hemos establecido tres aliviadores de frustraciones.
Dentro de ellos, en primer lugar, sería el crear un sistema que permita la reutilización de estos residuos domésticos de prevención contra el COVID-19, ya que si logramos realizar este sistema, a larga escala estaríamos también logrando que la acumulación de este tipo de residuos en los ríos sea mucho menor. Por otro lado, otro aliviador de frustración que hemos contado sería la disminución de niveles del COVID-19 en estas zonas, ya que según lo que hemos comparado, muchos de estas zonas que viven cerca de ríos contaminados han o son actualmente focos infecciosos. Por ello, si logramos que, o se logra que estos focos infecciosos disminuyan sus niveles de casos, probablemente se pueda generar un efecto positivo también en los ríos cercanos, tanto para las personas que viven cerca del río como para el mismo río. Y podríamos combatir o aportar con esto a través de las autoridades de la salud y a través de la educación a estas personas con respecto a los métodos de prevención, ya que es muy común ver también que muchas personas salgan a la calle con la mascarilla mal puesta o agarrándose distintas zonas de la cara con las manos sucias. Por lo que ellos, si educamos bien a esta población, probablemente vengan consecuencias sumamente positivas en el caso de la pandemia. Por otro lado, tenemos los creadores de alegría. Estos son aquellos que permiten un sentimiento de satisfacción en nuestros clientes. En primer lugar, sería el hecho de ya no vivir en un foco infeccioso, por lo mencionado previamente. El hecho de vivir en un foco infeccioso definitivamente al cliente y a cualquier persona le genera inseguridad, preocupación, estrés de lo que le pueda pasar a ellos mismos y a sus más cercanos cualquier día que venga. Por lo que si está, en el caso, nuestro cliente ya no habita en un foco infeccioso, eh, definitivamente va a sentir una tranquilidad tanto por contar con salud para sí mismo como para sus seres queridos, ya que actualmente lo más valioso que puede tener cualquier persona o familia es la salud. Por otro lado, otro de los creadores de alegrías señalados sería el hecho de ejercer sus puestos de trabajo de manera más amena, ya que estas, bueno, que son nuestros clientes, suelen vivir del comercio que realizan. Y si viven o ejercen esto en un foco infeccioso, probablemente no reciban tanta cantidad de clientes ellos, por lo que no tendrían tantos ingresos. En el caso de ya no vivir en un foco infeccioso y realizar sus actividades de comercio, probablemente recibirían a mayor público, por lo que les generaría a nuestros clientes una mayor tasa económica. Y por último sería el hecho de vivir en un ambiente saludable. Como ya mencionamos, ellos viven cerca a ríos contaminados, lo cual también afecta a su salud. Por lo que el vivir en un ambiente más sano, muy aparte de generar vida animal como vegetal, y el hecho del bien del ecosistema, va a repercutir también positivamente a la salud de nuestros clientes. Y así se vería la gráfica de lo ya señalado. Y por último tenemos el encaje, donde por los creadores de alegría, por el lado de los creadores de alegrías, nos damos cuenta que con las alegrías que mejor coincide, o como se dice, mejor encaja, sería con el hecho de cuidar a los seres queridos, contar con salud, tener áreas naturales y tener dinero para sustentar el día a día. Y en el caso de los aliviadores de frustraciones, sería el hecho de ya no vivir con ese olor fértil de los ríos y el contar con un menor número de casos frente al COVID. Muchas gracias. Este fue el grupo 10. Bueno, y hasta aquí la explicación del proyecto. Cabe resaltar de que todos los links hacia las fuentes que hemos estado citando y mostrando alrededor de este video están en la descripción del mismo video, lo que vendría siendo la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Este fue el grupo 10.